Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que hoy sea el mejor día de tu vida y que eso se repita hasta el infinito y más allá. Hoy voy a estar leyendo nuevamente La voz de tu alma. Voy a ir por el capítulo, o sea, el segundo paso de La voz de tu alma, el empoderamiento. Me voy a saltar el primer paso, que es el victimismo, porque creo que sería conveniente que compraras este libro y lo leyeras por ti mismo, porque me parece que es un paso que, escuchándolo de boca de otra persona, no te va a gustar demasiado. Tendrías que leerlo individualmente, comprenderlo y entender lo que es el victimismo. Entonces, pues allá vamos. Segundo paso, el empoderamiento. Y dice así: los 7 principios de la creación, la ley de la atracción a la ley de la manifestación. En lo que respecta a los métodos, puede que haya 1.000.000 o más, pero de principios hay pocos. El hombre que comprende los principios acierta eligiendo sus propios métodos. El hombre que va probando métodos, ignorando los principios, tendrá problemas. Ralph Waldo Emerson. Cuando alguien empieza un oficio, un trabajo o alguna actividad, recibe antes una formación específica para poder desempeñarlo con éxito. En función del dominio de estas normas y reglas y de la habilidad de ponerlas en práctica, la persona tiene más o menos éxito en la tarea en cuestión. Pero hay una tarea para la cual no recibimos instrucciones, la tarea de vivir. Empezamos este oficio que es la vida estando completamente desnudos y desamparados. Lo primero que recibimos al llegar a este mundo es un cachete en el culo de un médico que no tiene el más mínimo interés por nosotros, más que el comprobar si estamos vivos o no. Pasamos de un ambiente cálido en el cual no tenemos que hacer nada, el vientre de nuestra madre, a un ambiente frío y hostil en el que tienes que esforzarte para sobrevivir o resignarte a morir. Después de llorar un rato y de pelear contra esa nueva situación, ciego, sin entender nada, finalmente te rindes. Te duermes y aceptas la idea de que a partir de ahora las cosas van a ser difíciles, y vives el resto de tu vida como si fuera una lucha, peleando por obtener lo que quieres y rindiéndote ante la idea de que las cosas suceden al azar y que simplemente tienes que agachar la cabeza y aceptarlo. Pero ha llegado el momento de conocer la verdad. El universo entero está gobernado por unas leyes, unos principios que interactúan y no descansan, trabajan día y noche. ¿Sabes qué es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Son nuestro manual de instrucciones, nuestras reglas del juego. Todo está gobernado por unas leyes que actúan siempre y son muy precisas. Nada ocurre por casualidad. De hecho, tampoco es casualidad que estés leyendo este libro ahora. Todo lo que tenemos en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, ha llegado a nuestra vida por ley, por principio, no por suerte. Dijeron los discípulos a Jesús: «Dinos cómo va a ser nuestro fin». Respondió Jesús: «¿Es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Sabed de dónde está el principio, allí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio. Él conocerá el fin y no gustará la muerte». Evangelio gnóstico de Santo Tomás. En realidad todos estos principios actúan como uno solo, pero los separaremos para su mayor comprensión y la facilidad de su estudio. Y son estos: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa-efecto y generación. Los principios de generación, polaridad y más tarde el de causa y efecto y vibración han sido reconocidos por la ciencia de la mano de los grandes personajes de la historia como Einstein, Newton, Alva Edison, Mozart, Darwin, etc. En determinados estudios como la música, la electricidad, la botánica, la biología, etc. Siempre ha habido maestros más evolucionados en la humanidad que han sabido todo lo relacionado con los principios. Y dijo Jesús:
Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. El maestro Hermes, Enoc, Tot y Cadmus. Hermes Trismegisto es el nombre griego de un personaje místico que se asoció a un sincretismo del dios egipcio Dietu, Tot en griego, y al dios heleno Hermes, o bien al Abraham bíblico. Hermes Trismegisto significa en griego Hermes, el 3 veces grande, en Fenicia llamado Cadmus, llamado Enoc por los judíos. En la Biblia aparece varias veces, además de Abraham, como su hijo Caín, también padre de Matusalén. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Tot egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocida como hermética. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda, que fue traducida en latín al inglés por Isaac Newton. El propio Isaac Newton involucrado en todo esto. Cada país se le quería apropiar porque aquel era un hombre grandioso que dejó enseñanzas para todos. Enoc era hijo de Caín, descendiente de Adán, primer hombre en la tierra. Después de la sexta generación de Adán se formó la Universidad de Heliópolis, donde se formaron el sacerdocio egipcio y también Moisés, entre otros. Pero lo más importante de todo es que allí se transmitían las enseñanzas de Hermes. Hermes fue el primer maestro de nuestra civilización y es muy importante reconocer el hecho de que, en una época sin medios de comunicación ni la globalización que hay ahora, Hermes pudo transmitir sus conocimientos a todas las civilizaciones del mundo antiguo y que éstas se han ido transmitiendo de manera ocultista o simbólica, de generación en generación hasta la actualidad. Debido a que todos querían apropiarse de Hermes, como descendiente de su pueblo, comenzó una lucha de poder. Los hombres de Hermes, Enoc, Toc y Cadmus, fueron poco a poco deteriorándose. La Iglesia de ese entonces mandó quemar todos los escritos que contuvieran cualquier vestigio de Hermes, Enoc, Toc o Cadmus. Desde entonces se inició una persecución que hasta que poco a poco estos nombres fueron difíciles de encontrar. Una vez apareció una copia del libro de Enoc en Etiopía y otra en Abisinia. La copia de Abisinia fue a parar a Rusia y la de Etiopía fue a parar a Inglaterra. Por supuesto, estos libros fueron guardados bajo llave en lugares ocultos, pues estaban prohibidos. La copia de Rusia desapareció y jamás se ha vuelto a saber nada más de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se hallaba en la abadía de Westminster, y aunque nadie podía leerla, hubo un obispo que sí la leyó y descubrió un secreto que hoy te relato en estas páginas. Inmediatamente se puso a traducirlo porque lo que descubrió fue el principio del mentalismo. Poco después se fundó en Inglaterra el movimiento del nuevo pensamiento y después en Estados Unidos, pues las copias estaban traducidas al inglés. Todas las religiones de todo el mundo, incluso la ciencia moderna, están basadas en las enseñanzas de Enoc. Escribió en aquella época más de 40 escritos sobre cosmología, cosmografía, geometría, así llamaban en aquellos tiempos a las matemáticas, cábala y tarot. Los griegos decían que era Hermes, los judíos decían que era Enoc, los egipcios le llamaban Tot y decían que, por supuesto, tenían sus propios orígenes en sus respectivas culturas. Todo eso tomó tanta controversia que se perdió lo realmente importante, el mensaje. Desde entonces se ha ido transmitiendo por sectas ocultistas en un lenguaje simbólico para que solo los más adelantados pudieran entenderlo. Aquellos que lo entendieron dominaron el mundo. Quizás algunos de ellos te resulten familiares. Shakespeare, Platón, Víctor Hugo, Newton, Beethoven, Lincoln, Thomas Alva Edison, Einstein, Buda, Jesucristo, etc. Es impresionante. Todos ellos dominaban la materia y sus mentes, y los resultados son más que conocidos por todos.
Todos los textos de Enoc o Hermes fueron quemados. La Iglesia mandó destruir todo y adulteró estos textos y como resultado surgió el Nuevo Testamento, que no deja vislumbrar el fondo de la verdad. El Maestro Jesús, conocido como Jesucristo, descendiente también de Enoc, pasó varios años oculto en el monasterio esenio de Qumran, donde fue educado en las enseñanzas de su antepasado Enoc, Hermes, Toc. Algunos de los ejemplares de los que estudió Jesús lograron ser salvados y se ocultaron en cuevas, siendo conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. La organización Rockefeller se ubicó en la región para autentificar y traducir los pergaminos encontrados, así como los nuevos que van apareciendo, entre ellos los textos de Enoc y los textos originales de la Biblia. La ciudad perfecta del Apocalipsis. Hace poco leí un fascículo de la Biblia con un significado profundo. El fascículo dice así, capítulo 21 del Apocalipsis: la ciudad es un cuadro y su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la medida 2220 kilómetros, su longitud y su altura y su anchura son iguales. Entonces, al igual que el autor del libro, pregunté a una de mis amigas más avanzadas, de la cual creía que era el significado de este escrito. Después de unos momentos ella me contestó: la ciudad se representa como un cubo perfecto, símbolo de perfección, así como un lugar santísimo, por la altura y anchura. Las dimensiones de 12 indica gobierno, un lugar perfecto de alta adoración de modo espiritual. Nos data perfección. Sí, las leyes del universo son perfectas y son siempre las mismas, las mires por donde las mires. Eso es. Si vemos todas las leyes, no se extinguieron. Cada día el mundo se da cuenta de que las leyes son las que suceden porque tienen que suceder. Las rige el universo de una manera perfecta. El creador del universo es perfecto como es, Él lo hizo todo. Y tú estás hecho a su imagen y semejanza. Un secreto oculto durante siglos. Sin embargo, hoy en día la raza humana ya está lo suficientemente evolucionada como para aprender, entender y aplicar estos principios en su totalidad. Estas leyes inmutables están al alcance de todos y, como se dice en los textos sagrados como en la Biblia, el que tenga oídos que oiga. Mateo 13, 1, 9. O lo que es lo mismo, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Esto es buenísimo. Si esto existe, ¿por qué no lo sabemos? La mejor manera de esconder algo es mantenerlo a plena vista. El secreto ha estado a nuestro alcance desde que tenemos uso de razón. La explicación de por qué no lo veías es porque no lo has estado buscando. Más adelante aprenderás el funcionamiento de tu cerebro y de cómo un mecanismo llamado SAR es causante de que no te hayas dado cuenta, a pesar de que lo habías visto, leído o escuchado millones de veces. Incluso lo habrás experimentado. En el año 2006 salió a la luz un gran secreto llamado la ley de la atracción. Pues bien, ese secreto no es tan secreto. En el libro de Connie Méndez titulado Metafísica 4 en 1 se nombra la ley de la atracción por lo menos unas 10 veces. En los libros de su maestro M. Fox se vuelve a nombrar. Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, el libro de crecimiento personal más vendido de la historia, también nombra la ley de la atracción varias veces, todos ellos escritos hace más de 100 años. Y sin embargo, a pesar de haber leído estos libros cientos de veces antes de ver el documental El Secreto, me sorprendió mucho la idea de la ley de la atracción y me pareció un súper secreto y un modo muy original de explicarlo. Y ya lo había leído por lo menos un centenar de veces antes y no tenía ni idea. La mejor manera de esconder algo es mantenerlo a plena vista. Estos principios no fallan jamás. El mundo se rige por 7 principios. Pronto los daré a conocer en un lenguaje en el que todo el mundo pueda entenderlo. Estamos en la era de Acuario, era en la que todo el mundo tendrá las mismas oportunidades. Todos van a conocer los principios que hicieron ganar grandes fortunas a los conocedores, los que han controlado el mundo, y los que han vivido en la opulencia, en amor, salud y dinero durante toda nuestra existencia. Esto tenemos que darlo a conocer.
Yo intento aportar también mi granito de arena. Entiendo que este libro lo ha leído muchísima gente en el mundo. No solo este libro, sino su saga completa, la saga completa de Laín. Pero si alguna persona que me pueda estar viendo no lo ha hecho, me llena de satisfacción y me alegra poder mostrar un poquito de lo que este libro me ha enseñado y me ha ayudado, y espero que a ti también te ayude. No es un lenguaje simbólico como hasta ahora, en el que solamente unos cuantos podían comprenderlo, sino en un lenguaje alto y claro para que hasta un niño de 10 años lo pueda entender. Esto es importante porque es cierto que yo he leído otros libros sobre la ley de la atracción y sinceramente donde único la he podido comprender al 100%, todos los principios ha sido en este libro de Laín. La verdad que se da a conocer con bastante claridad y se entiende perfectamente, a la perfección. Aparte que tiene diferentes ejercicios para hacer y es muy interesante. Imagina cómo te sentirás cuando conozcas y apliques estos principios en tu vida. Vivirás tu propio cielo en la tierra. Ya no tienes por qué seguir viviendo una vida de lucha continua para alcanzar tus sueños. Ya no vas a vivir más en la incertidumbre de no saber lo que quieres. Ya no tendrás que agachar la cabeza y asentir cuando alguien te dice algo que no quieres, porque a partir de ahora conocerás la verdad. Una vez sepas cuál es la verdad, entenderás que tienes el poder para poder cambiar tu vida y ser quien has venido a ser. Entonces dejarás de aceptar lo que no te conviene por intentar agradar a otros, porque tú vas a tener el control de tu vida y de tus emociones para lograr todo aquello que te propongas. Esto es súper interesante. Tengo que puntualizar que no es nada mágico, aunque tiene bastante magia, pero tienes que trabajártelo mucho. No es simplemente ponerte a leer un libro, tienes que estudiártelo, tienes que aprenderte bien los principios y tienes que aplicarlo. Si no, no tiene sentido. O sea, con comprarte la saga y ponerte a leerla no es suficiente. Tienes que trabajarlo. Y aparte que es una cosa que no es de la noche para la mañana. Es un trabajo de años incluso. Cambiar una mentalidad y conseguir sueños. El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre se estremecerá y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Evangelio perdido de Santo Tomás. Esto es un fragmento del Evangelio gnóstico de Santo Tomás, perdido durante años y reencontrado en el Egipto en el siglo XX. Justamente habla sobre el poder del pensamiento y de la emoción para crear tu vida. Una verdadera lástima que se perdiera en la revisión bíblica del siglo IV. En la Biblia moderna no aparece. Qué casualidad, ¿no? Voy a desafiarte a pensar diferente, a romper tus viejos esquemas, puesto que si quieres un cambio o quieres traer algo que no tienes, significa que debes cambiar tu manera de ver las cosas. Hace muchos años la Tierra era plana, la Tierra era el centro del universo, el hombre no podía volar y se decía que era imposible que un barco de acero flotase en el agua, pero fue gracias a que alguien rompió con sus esquemas mentales que hoy en día podemos beneficiarnos de innumerables avances. La verdad que es para pensar, ¿eh? La verdad que sí. Durante la lectura vas a encontrar muchas ideas. Cada una de ellas tiene la facultad de cambiarte la vida. Si hoy cambias una idea y desvías un solo grado la trayectoria de tu vida, en un día no lo notarás, pero cuando hayas avanzado lo suficiente, una desviación de un grado puede marcar una gran diferencia. Esto también es súper interesante porque en muchas ocasiones he sentido que no he avanzado, que no he cambiado, pero sin embargo cuando echo una vista atrás y reviso cómo era antes, incluso reviso otros vídeos que están aquí en mi canal de YouTube, sí que me doy cuenta que sí que he cambiado y tiene razón en ese sentido de que puede ser que el cambio sea pequeño y no lo notes, pero a la larga ese grado lo notarás si sobre todo eres de escribir las cosas o de tener plasmado en algún sitio cómo te sentías y cómo te sientes en la actualidad y lo que has conseguido. Porque muchas veces estamos pendientes del día a día, de lo cotidiano y no nos damos cuenta de esas pequeñas cosas
hasta que prestamos la suficiente atención y nos damos cuenta de que sí que hemos cambiado y de que sí hemos conseguido muchas cosas. Te voy a insistir mucho en lo siguiente: un sueño sin acción es solo eso, un sueño. Una idea sin acción nunca llega a su materialización. Las personas fallan en 3 puntos a la hora de atraer lo que quieren. 1. No saben muy bien lo que quieren y por qué lo quieren. Entonces pasan por la vida víctimas de las circunstancias, como un corcho flotando en el mar en medio de una tormenta. Punto número 2. Aunque sepan lo que quieren, están condicionadas negativamente. Sus creencias les impiden avanzar. Trabajan muy duro pero no avanzan. 3. Su mente les controla. Tienen miedo y esto les impide tomar acción. Sin acción no hay reacción. Sin causa no hay efecto. La atracción se basa en tener metas, unas creencias capacitadoras y controlar el miedo para poder tomar acción más allá de nuestros límites. No es lo que sabes lo que está causando dolor, sino lo que no sabes, lo que se te escapa. No triunfa alguien que estudia una carrera. No son los conocimientos externos lo que te harán ser feliz y triunfar en la vida. Son los conocimientos internos, los principios del mundo interno y no el mundo externo, los que te convertirán en la persona que será feliz y triunfará, sea en el área que sea. Piensa en ello. ¿Cuántos cientos y cientos de estudiantes se licencian en las universidades de todo el mundo? ¿Cuántos de ellos terminan viviendo muy bien de aquello que han estudiado? Debes manejar la información del mundo externo, sí, pero lo que realmente hará que destaque es lo que eres, no lo que sabes. Controlar los principios del mundo es lo que deberían enseñar en las escuelas desde que tenemos uso de razón, pero esto no se hace. Cuando surge un problema, las personas buscan la solución fuera, cuando deben buscar dentro. Si tu economía no va bien, no busques en tu trabajo, inversiones o cuentas. A todo eso has llegado por el tipo de pensamientos y emociones que tuviste en tu pasado, porque eso te llevó a ciertas acciones que terminaron por traerte todas esas desgracias. Así que debes cambiar tu manera de pensar y de sentir, debes conectar con tu parte espiritual y después dominar la teoría en el área que elijas mejorar, pero de dentro hacia afuera y no al revés. Muchos esperan a tener algo para entonces ser algo. Cuando tenga dinero seré rico. Cuando tenga pareja entonces sentiré el amor. Cuando tenga ese coche entonces seré feliz. Cuando tenga esa casa seré feliz. Y no se dan cuenta de que antes debes ser para después tener. La buena noticia es que cuando decidas que lo que sabes es más importante que lo que te han enseñado a creer, habrás cambiado de velocidad en búsqueda de la abundancia. El éxito viene de tu interior, no de fuera. Ralph Waldo Emerson. El universo funciona por unas leyes que no fallan jamás. Tienes en tus manos el poder de ser lo que quieras ser. Ese es el gran poder personal que todo ser humano posee. Tienes que ir a favor de las leyes del universo. Si vas a favor de las leyes, te espera la felicidad y la dicha. Si vas en contra de las leyes, te espera el dolor y el sufrimiento. Todo el dolor del ser humano es provocado por ir en contra de las leyes. Vas a aprender los principios del mundo interno para moldear el mundo externo, el manual de vida del ser humano. ¿Me sigues? Te prometo que algo va a cambiar en ti. Y es cierto, de verdad que es cierto. Nos vamos con el principio del mentalismo. El fruto prohibido, la historia de Adán y Eva. El comportamiento biológico puede ser controlado por fuerzas invisibles, entre las que se encuentran los pensamientos. Bruce H. Lipton, doctor en biología celular. Todos conocemos la historia de Adán y Eva por ser una de las parábolas más importantes de la Biblia, y es tan importante porque nos explica la verdadera naturaleza de nuestro papel en la tierra. Nos habla de nosotros y de cómo nosotros somos los causantes de todo lo que nos acontece. Cuando entiendas esta historia comprenderás nuestra historia y entonces tendrás el control sobre todo lo que te acontece aquí en este plano. Debemos entender el lenguaje simbólico que contiene la Biblia, a menudo mal interpretado por la humanidad. No puedes dibujar los celos, la envidia, el remordimiento, el sufrimiento.
pero sí puedes dibujar un hombre en llamas y representar todo ese dolor que experimenta con todas esas emociones. El infierno es una metáfora del sufrimiento humano en todas esas emociones. No puedes representar la justicia en un lienzo, pero sí puedes dibujar una mujer con los ojos vendados y una balanza, y entonces entiendes que simboliza la justicia. Así es como la Biblia y la mayoría de los textos sagrados de todas las religiones imparten sus enseñanzas. Adán y Eva no representan al hombre y a la mujer en cuanto a la diferenciación sexual, sino representan una sola persona. Adán y Eva somos tú y yo, representan el ser humano tal y como lo conocemos. Adán representa el cuerpo y Eva representa la mente y el alma. La historia de la Biblia nos explica que Eva comió de un fruto y entonces tanto ella como Adán fueron expulsados del paraíso, condenados a sufrir todos los males y dolores que sufre la raza humana. Esto es súper interesante y revelador. Este hecho sentencia de un solo golpe una ley que ha permanecido oculta durante los siglos debido a una mala interpretación humana. Eva, la mente, comió del fruto prohibido y Adán, el cuerpo, fue condenado al dolor y al sufrimiento. Es un hecho que nada puede acontecer en el cuerpo físico, en la materia, que no haya antes pasado por la mente. Por eso no es casualidad que la fruta prohibida fuese comida antes por Eva que por Adán, porque, como se dice en la Biblia, no es lo que por la boca entra lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, porque lo que de la boca sale del corazón procede, y lo que del corazón procede son nuestras creencias, lo que pensamos. Pronto sabrás más de esto. Lo que ocurre en el cuerpo no es más que el efecto de una causa, que es la mente. El cuerpo simboliza la materia, no solo el cuerpo físico, sino todo lo material. La materia es una sombra de la mente. La sombra nunca puede hacerle nada al objeto del que proviene. Imagínate tu propia sombra intentándote dañar. Así que tengamos hasta aquí en cuenta que Eva representa la mente y el alma, tanto la consciente como la inconsciente, y que Adán simboliza el cuerpo, tanto el cuerpo físico como todo lo material que nos rodea. Eva come del fruto prohibido y Adán es condenado al sufrimiento. La mente piensa en negativo y el alma siente miedo, y lo material se ve afectado negativamente. ¿Empiezas a comprender? Es súper interesante. Vivimos en un mundo psicosomático. La etimología de estas dos palabras por separado es muy curiosa. Psico proviene del griego psique y significa alma. Somas en griego significa cuerpo. El alma enferma al cuerpo. El alma afecta al cuerpo. Como se explica en la historia de Adán y Eva, nuestra realidad es psicosomática. Cuando nuestra alma siente algo, se ve manifestado en el cuerpo físico. Cuando nuestra alma siente algo, se ve manifestado en nuestro mundo material. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con ellos hacemos nuestro mundo. Buda. Es tu actitud la que define todo lo que sucede. Tu manera de ver el mundo es una interpretación tuya, no solo en el cuerpo, sino también en tu mundo, también en lo material. En la realidad no hay objeto sino conciencia, todo está hecho de conciencia. Todo lo real se convierte en real cuando nuestra atención se dirige hacia la sensación del objeto. Es decir, nuestra realidad la formamos nosotros mediante nuestros autoconceptos y los conceptos de la mayoría. Lo que experimentamos como realidad es un sueño colectivo. La conciencia colectiva crea todo lo que vemos. Lo damos por hecho, lo creemos así. Lo creamos así. Para que algo se manifieste en el plano físico, antes debe haberse creado en el plano espiritual, intangible. Y esto ha sido tan renombrado en todos los textos sagrados de las más antiguas religiones que se nos ha pasado por alto. Nos hemos quedado con lo superfluo, pero hemos apartado lo realmente importante. Somos creadores de nuestra realidad, somos creadores de nuestro destino. Aquello en lo que pienses es lo que verás manifestado, aquello con lo que más te identifiques es lo que experimentarás en tu vida, aquello en lo que te concentras se expande, la realidad es lo que tú creas que es. Del mismo modo
que una gota del océano no está separada del océano, sino que forma parte de él y mantiene la misma esencia del total, nosotros somos un pedacito del universo, formamos parte de esa sustancia universal que da vida a las cosas, de Dios si lo prefiere, y tenemos su misma esencia. De ahí que en los textos sagrados se diga una y otra vez que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Como la gota de agua es al océano, nosotros somos a Dios, somos pequeños creadores que tenemos una única finalidad, crear nuestra realidad. Como lo oye, has venido a crear, a aprender a crear y a evolucionar. Tal y como lo sugiere John Wheeler, físico de la Universidad Princeton, allá donde dirigimos nuestra atención, allá estamos creando. Mirar y examinar el mundo crea el mundo. El pensamiento se manifiesta, los pensamientos dominantes definen tu vida y tu destino. Lo que pensaste y sentiste hace 10 años te ha llevado a la vida que tienes ahora. Recuerda que es difícil aceptar esto, pero tú ya has dejado atrás el papel de víctima. Lo que estás viendo manifestado en tu vida actual es producto de lo que proyectaste en el pasado. No importa si lo que pienses es bueno o malo, los principios actúan y no juzgan. Las leyes del universo no disciernen entre el bien o el mal, solo obedecen y actúan con impecable precisión. ¿Alguna vez se te ha ocurrido que pensaste, ojalá que no pase tal cosa, y es justo lo que termina pasando? Tus peores temores se manifiestan, aquello que evitas con todas tus fuerzas también se manifiesta, no importa si tú crees que es bueno o malo para ti o para alguien más, si lo piensas tanto para bien como para mal lo manifiesta. Aquí tienes varios ejemplos. Si estás tranquilo en tu trabajo y de repente oyes rumores de despido, inmediatamente tienes una sensación de miedo, un escalofrío pasa por tu cuerpo. Entonces un día ves que han echado a un compañero tuyo. Además pones las noticias y no dejan de hablar de crisis, el miedo te invade. ¿Qué imagen mental estás proyectando? ¿Se te ha pasado por la cabeza que podrían despedirte? Además lo has sentido el miedo. ¿Y ha ocurrido solo una vez o lo has sentido varias veces? Eres el siguiente de la lista, puedes estar seguro de ello. Si temes que tu pareja te sea infiel, adivina qué es lo que pasará. Así empieza todo. Tienes una pareja de la cual estás muy enamorado, de repente un día tus amigos solteros y con ganas de juerga te invitan a celebrar una noche de fiesta. Tus amigos solteros empiezan a flirtear con todo el mundo. Algunos de ellos con suerte consiguen cazar a su presa. Al mismo tiempo, a ti se te acercan otras chicas, quieren bailar contigo, accedes, tonteas y lo pasas bien. Luego te enteras de que aquella chica con la que estuviste flirteando está casada. Comienzas a pensar que la gente no es tan fiel como dice, pero al fin y al cabo tú también tienes pareja y estabas flirteando, ¿verdad? A la mañana siguiente llega un amigo tuyo que se fue a un hotel con una chica la noche anterior y te cuenta que ha descubierto que esa chica tiene pareja desde hace 5 años. Ya está, ya ha plantado la semilla en tu cabeza, ahora ya sabes que hay gente infiel por el mundo. De repente te invade la duda, piensas, ¿y si mi pareja también me es infiel? ¿Y si aquellas veces que se va con sus amigas hace exactamente lo mismo que todas aquellas chicas que conocí la noche anterior? Empiezas a proyectar imágenes mentales de tu chica haciéndote infiel. Quieres evitarlo, pero no puedes dejar de pensar en eso. Te entra el miedo. Ahora estás pensando en la infidelidad de tu chica y también estás sintiendo una emoción como si lo fuera. Estás abriendo la puerta hacia la manifestación de tus peores temores. Tanto en la primera historia como en la segunda ha ocurrido algo en común. En las dos has estado condicionado por una fuente externa. Esto te ha hecho pensar que esa situación se puede dar. Al pensarlo, has sentido el miedo. El siguiente paso, si no frenas eso, es que lo verás manifestado. Por eso nuestros peores temores se manifiestan. Hasta ahora verás por qué. Aquí me recuerda a Racket Family, que es aplicar el cancela, cancela. ¿Vale? Cuando uno tiene un pensamiento negativo, rápidamente, antes de sentir ese miedo, tenemos que cambiar ese chip y evitar que ese pensamiento nos invada y nos haga pasar al siguiente paso para la manifestación, que es la emoción. Tener el sentimiento de miedo de que eso va a ocurrirte. Y si eso lo repites en el tiempo, se puede manifestar. Es impresionante, pero sigue comprobado que es así, ¿eh?
Tus peores pesadillas y tus mejores sueños se inician por un pensamiento. La vida de un hombre es lo que de ella hacen sus pensamientos. Marco Aurelio. La fórmula mediante la cual manifestamos la realidad es la siguiente. Los pensamientos nos conducen a una emoción. La emoción nos lleva a la acción. La acción nos lleva a los resultados. Cuando piensas que algo malo va a pasar, automáticamente tienes una sensación. Esa sensación te empuja o te paraliza. Y en función de si has sido empujado o paralizado, obtienes un resultado u otro, con lo cual el origen ha sido un pensamiento. Alimentad el espíritu con grandes pensamientos, la fe en el heroísmo hace los héroes. Benjamín Disraeli. Y de ahí que Adán llamara a Eva madre, pues la mente es la creadora de todas las cosas, y por eso se dice que Eva es una costilla de Adán, porque el cuerpo y la mente no están separados, sino que uno es un reflejo del otro. Lo que ves en el cuerpo es lo que refleja la mente. Otro ejemplo. Es la temporada de invierno. Estás viendo tu programa favorito en la televisión y de repente ponen anuncios. En uno de ellos aparece una persona con un resfriado monumental. Ves a una persona muy congestionada, tosiendo y con cara de enferma. Luego te anuncian el remedio, su medicamento. Pero tú ya te has formado un cuadro mental, ya te has acordado de los años anteriores que tú también estuviste resfriado. Te entra miedo solo de pensarlo, pero lo piensas y sientes esa sensación. No tardarás demasiado en tener el mejor resfriado que el universo te pueda regalar en ese momento. Esto es súper interesante porque de hecho estamos viviendo todo lo que estamos viviendo y cuanto más veas noticias acerca de ello, pues más lo vamos a ver manifestado, más lo vamos a seguir viendo. Creo que deberíamos de enfocarnos en la salud y no en la enfermedad. Ahora, ¿qué determina nuestros pensamientos? ¿Por qué pienso negativo si yo me esfuerzo en pensar en positivo? ¿Porque hay gente que todo lo ve negro y gente que lo ve todo de colores? La respuesta a todo esto está en las creencias, la llave maestra. Según un hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbio 23:7. Son desconcertantes los numerosos casos de personas con enfermedades incurables que de pronto experimentan una curación espontánea. Las creencias son el puente entre tu yo actual y lo que siempre soñaste ser. Dos personas se encuentran en un campo de concentración nazi. Una de ellas se prepara para su muerte, la otra solo piensa en lo mucho que le queda por hacer. Una sobrevive y la otra no. Dos personas cumplen 70 años. Una de ellas se prepara para su final, la otra decide aprender a nadar y comienza a realizar récords mundiales en su categoría máster. ¿Qué hay de diferentes en ellas? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de las personas? ¿Recuerdas qué tipo de conversaciones tenían tus padres respecto a los temas que más te interesan en esta vida? Salud, dinero, amor, o sea lo que te preocupe en estos momentos. ¿Has oído alguna vez a tu padre decir cuando le pedías dinero, ¿te crees que soy Rockefeller? ¿Alguna vez has oído decir a los ricos son malas personas porque estafan a los pobres? ¿Has oído decir alguna vez que el dinero no tiene amigos? ¿Que el dinero es causa de peleas entre familias a causa de las herencias? ¿Has visto a tu madre o a tu padre tratarse mal, ya sea verbal o físicamente? ¿Se daban muestras de cariño o eran desprecio? ¿Tus amigos han tenido suerte en el amor o han fracasado? ¿Has oído alguna vez que si pisas un charco en invierno y coges frío, entonces te resfrías? ¿Has escuchado que en invierno se cogen gripe? Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Aristóteles. Todo esto son condicionamientos, estamos condicionados desde nuestro nacimiento. Nacemos como tabula rasa, sin información, y morimos infectados de creencias, juicios, condicionamientos y presuposiciones que nos limitan. ¿Por qué un niño tiene grandes sueños y luego termina siendo otra cosa? ¿Te acuerdas de los sueños que tenías cuando eras niño? Desde que tenemos uso de razón empezamos a condicionarnos por lo que dicen y hacen nuestros padres y nuestro entorno. Para obtener información de la realidad utilizamos nuestros sentidos, así es como nos condicionamos, por lo que dicen las personas de nuestro entorno, por lo que vemos que hacen y por las experiencias que vivimos con ellos. Si en tu familia has vivido el amor, tus padres te trataban con muchísimo cariño y admiración, se adoraban, tenían un respeto mutuo,
¿Qué crees que vas a esperar tú de la vida? Esperarás más de eso, a menos que un día tus amigos solteros y con ganas de juerga te convenzan de ir a una fiesta y empieces a ver infidelidades y eso te afecte lo suficiente para que el miedo entre en tu cuerpo. ¿Me hago comprender? No hay nada que esté más enteramente en nuestro poder que nuestros pensamientos. René Descartes. Si tú crees que eres saludable, pase lo que pase, serás saludable. Si has visto a tus padres saludables o sí, aunque hayan tenido alguna pequeña enfermedad, no se han recreado en el papel de enfermos y han salido de ella con facilidad y sin graves aspavientos, entonces tú serás saludable, ya sea que pises un charco en pleno invierno, cojas frío con el aire acondicionado u oigas en la televisión que hay epidemia de gripe. Esto es impresionante, porque es que este libro está escrito en 2015, si no me equivoco. Voy a verificar. Voy a verificar porque es 2015 o 2013. No estoy segura ahora, pero esto fue 2015 o 2013 y es impresionante. Es impresionante que hable sobre ese tema y ya pueden ver lo que estamos viviendo en la actualidad con lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Tú eres saludable, así lo crees y así será. De pequeño recuerdo que mi hermano y yo salíamos a la calle en invierno después de ir a la piscina con el pelo mojado. Las madres de mis amigos le decían siempre a mi madre que cómo nos dejaba ir siempre con el pelo mojado con el frío que hacía, que nos íbamos a resfriar. Ella siempre tapaba mucho a sus niños, les ponían la bufanda hasta las cejas y curiosamente, ¿sabes qué? Mi hermano y yo nunca nos resfriábamos y los niños que siempre andaban tapados eran los primeros en caer enfermos, porque detrás del acto de querer proteger al niño está el miedo de que caiga enfermo y, como vas a descubrir, el miedo y la fe son lo mismo, ambas son fuerzas creadoras. ¿Te has dado cuenta de que aquello que temes termina ocurriendo? Si en tu familia el dinero ha sido una fuente de problemas, si tus padres te han enseñado que el dinero es la raíz de todos los males y es mejor ser pobre porque si no tienes muchos problemas, si tus padres te han enseñado que los ricos son malas personas y tú te consideras buena persona, entonces, inconscientemente, ¿crees que querrás ser rico? Por supuesto que no. Tú eres buena persona, además no quieres problemas en tu vida y quieres el bien y no el mal en tu vida, ¿verdad? Entonces el dinero se aleja de ti siempre y no sabes por qué. Recuerdo claramente a un amigo hablándome de este tema, criticando a los ricos por lo que había visto en la televisión, revistas, etc. Y siempre se estaba quejando de su bajo sueldo. Entonces le pregunté, ¿cuántos ricos conoces personalmente? Su respuesta era de esperar, 0, ninguno. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos, Buda. ¿Entiendes cómo funciona el juego? Piensa también. ¿Cómo te educaron en el colegio? Hasta los 7 años absorbemos todo lo que vemos en nuestro entorno y no lo cuestionamos. Cómo actuaban tus padres afectó, pero ¿y tus profesores y tus compañeros de clase? ¿Entiendes que ellos también tenían sus propios condicionamientos y su propia forma de actuar? ¿Te afectó también? De ahí que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Si vas a un colegio de ricos, te juntarás con niños que tienen patrones de ricos heredados de sus padres y tú por imitación los absorberás también. Lo mismo ocurre al contrario. Esta misma teoría sirve para otro tipo de conciencias como el amor y la salud. La riqueza es un estado de conciencia, la salud es un estado de conciencia, el amor es un estado de conciencia. Es tu paradigma, es en el que crees firmemente, son tu conjunto de creencias en relación a un tema. 4 vías de conocimiento. Durante el proceso de aprendizaje condicionado, las conexiones neuronales entre los estímulos y las respuestas que provocan estos estímulos se unen para asegurar un patrón repetitivo que asegura el mínimo gasto energético. La naturaleza funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Esos patrones son los llamados hábitos. Si quieres saber cómo funciona tu cerebro el 90% del día, observa lo que ocurre cuando el doctor golpea tu rodilla e inmediatamente ésta produce un movimiento en la pierna. Así actúan tus pensamientos la mayor parte del día, por un acto reflejo. Te pasas el día reaccionando ante los diferentes estímulos de tu entorno, es decir, todas las cosas que suceden en tu vida.
De esta forma, cuando ocurre un hecho, automáticamente te sientes bien o mal, como un acto reflejo, sin pasar por tu razonamiento, simplemente reaccionas. Ese mismo hecho provoca en ti una serie de pensamientos reflejos que te llevan a un estado emocional, pero ¿quién o qué determina esa reacción? El ser humano solo tiene una manera de aprender y es por imitación. Desde que nacemos nos pasamos 2 años escuchando y mirando. Luego empezamos a hablar y poco a poco vamos haciendo lo que vemos hacer, tanto en la palabra como en los gestos y acciones. Los hábitos del padre pasan al hijo, si son buenos, perfectos, y si son malos, nos condicionamos por 4 vías. Genética. El fisiólogo ruso Iván Pavlov, famoso por su experimento El perro de Pavlov, aunque esta no fue su única investigación, obviamente, en otra de sus aportaciones reveló que la genética tenía una carga importante en nuestro comportamiento. Para ello colocó 2 cajas distintas con diferentes gusanos. En una de ellas, una vez que la abría para darles de comer, proporcionaba un pinchazo a los gusanos que se encontraban en las ramas más elevadas. En la otra caja no hacía nada más que simplemente proporcionarles alimento. Al cabo de 2 generaciones, los hijos de los gusanos de la primera caja no subían a la superficie a pesar de que ya no les pinchaban. ¿Cómo podían saberlo? Llevaban una carga genética que les ayudaba en su supervivencia. Esto es impresionante. Es cierto que existe una predisposición genética, pero lamentablemente mucha gente se acoge a eso para justificar su carácter, sus acciones, incluso sus enfermedades. Según el doctor Bruce H. Lipton, biólogo celular de la Universidad de Wisconsin y uno de los pioneros en los estudios de la Universidad de Stanford, autor del libro Biología de la Creencia, nuestro potencial genético nos afecta en solo un 2%. El resto es la causa del ambiente, factores psicológicos, espirituales, emocionales, según la palabra de Lipton. Por lo tanto, el 98% de nuestros condicionamientos vienen por las 3 vías siguientes. Condicionamiento visual. Es todo aquello que observamos, la manera en que nuestros padres interactúan entre ellos, cómo manejan el dinero, qué manera tienen de comer, cómo se relacionan con sus amigos, etc. Condicionamiento auditivo. Las palabras y expresiones que usan nuestros padres y nuestro entorno desde que nacemos condicionan la manera en cómo hablaremos y nos expresaremos, pero también las ideas que entran en nuestra mente. Experiencias específicas. Si tienes una experiencia positiva o negativa, eso deja un aprendizaje, de tal modo que más adelante, cuando se repita la misma situación o una similar, actuarás de distintas formas. Estas 3 vías de condicionamiento determinan cómo piensas, cómo te sientes y cómo actúas en tu vida. Pienses en ello conscientemente o no, pues la mayor parte del día funcionamos por automatismo. La información que recibimos poco a poco configura nuestro sistema de creencias, y todo esto ocurre desde que somos unos niños. Si el niño vive en un ambiente de crítica, aprende a condenar, y si el niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a pelear. Si el niño vive en un ambiente de ridiculez, aprende a ser tímido. Si el niño vive en un ambiente de tolerancia, aprende a tener paciencia. Y si el niño vive en un ambiente de estímulo, aprende a tener confianza. Y si el niño vive en un ambiente de amor, el amor regirá su vida y sus decisiones. Así es, nuestro entorno nos afecta y nos define. Parafraseando a Zig Ziglar, no puedes volar como un águila si estás rodeado de pavos. Tu manera de pensar y de actuar la define en gran parte tu propio entorno. ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿Qué ambientes vives? Debemos tener en cuenta que es la suma de muchos factores lo que afecta a nuestras creencias, pero en la última instancia el principal responsable siempre eres tú y tú. Imagínate que te enseño las llaves de mi coche y te digo, estas llaves conducen mi coche. En cierto modo te digo la verdad, pero la auténtica verdad es que yo pongo las llaves en el contacto. Yo cojo el volante, yo aprieto el acelerador y yo decido dónde voy, ¿cierto? En los seres vivos menos avanzados, el cerebro necesita de la experiencia para dar los aprendizajes como válidos. El problema de nuestro maravilloso cerebro es que somos capaces de autorizar informaciones externas con solo escucharlas. Las aceptamos como válidas, pero ¿qué ocurre si estas ideas son erradas? Una vez las has aceptado, el subconsciente producirá el reflejo externo sin ni siquiera razonarlo. Impresionante.
Elige tus fuentes, el consejo de Sócrates. Un maestro reconocido por su sabiduría, un día el gran filósofo se encontró con un conocido que le dijo muy excitado: Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír a uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada, me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama la prueba del triple filtro. ¿Triple filtro? Eso es, continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro que lo que me vas a decir es cierto? No, me acabo de enterar y... Bien, dijo Sócrates. Así que no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Veamos el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? Y dijo: no, todo lo contrario. Con que le interrumpió Sócrates: ¿quieres contarme algo malo de él? Que no sabes siquiera si es cierto. Aún puedes pasar la prueba, pues queda un tercer filtro, y es el filtro de la utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? No, no mucho. Por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno, ni es útil, ¿para qué contarlo? Filtra siempre la información que entra en tu mente, pues ya sabes que tus pensamientos se manifiestan, los pensamientos son cosas. Elige bien las fuentes de las que bebes. Esto es súper bonito, me encanta. Bueno, pues hasta aquí la lectura de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado. Y un pequeño consejo: hagas lo que hagas, disfruta del proceso. Chao.